Buenas, soy Ramón Rech, catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, España. Mi ponencia se titula Poderes, Internet y Ciudadanía, el equilibrio del temor y del terror. No es una investigación al uso, sino que es un planteamiento teórico-práctico, reflexivo, ensayístico, si así lo quieren ustedes, sobre lo que sucede hoy en día en el mundo en el que habitamos. Naturalmente, esta ponencia fue escrita antes de todo este periodo de confinamiento al que nos ha obligado la pandemia del coronavirus. Sin embargo, me va a servir bastante para reflexionar algo sobre la problemática que nos ha llegado a partir de toda la crisis provocada por esta pandemia. Yo no parto aquí en estas consideraciones, como viene siendo normal en mi última línea de investigación, de los últimos años, cuando he adoptado el enfoque estructural complejo. Yo no parto aquí de maniqueísmos, es decir, el mundo no se divide en buenos, ni en malos, ni en positivo, ni en negativo. Aquí lo que hay son hechos y los hechos deben ser interpretados. Y yo lo que hago es interpretarlos desde la experiencia científica y desde la experiencia como profesional de la información que soy y he sido. La característica común, como saben ustedes, esto salta a la vista, es la siguiente. No estamos ya en un mundo unipolar, encabezado únicamente por los Estados Unidos, sino que le han salido a esta potencia otras potencias, otros países que compiten con él por la supremacía en la humanidad. La distancia ya no es tan larga entre Estados Unidos y el resto, sino que a raíz del hundimiento de la Unión Soviética han aparecido otras potencias que han tomado nota para que no les ocurra lo mismo que le ocurrió a la Unión Soviética. Y esto ha sido peor, ¿no? Y puede ser peor a la larga. Es decir, de aquel mundo bipolar entre el comunismo y el capitalismo, la Unión Soviética y Estados Unidos, ya con la seria participación de China. Entonces, hemos pasado a un mundo que aspira a ser multipolar y que ya en gran medida lo está consiguiendo. Pero todas estas potencias tienen en común algo, y es que utilizan Internet para controlar a sus ciudadanos. Es decir, el efecto de Internet es doble. Igual puede servir para el conocimiento de los ciudadanos que para el control de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que está en estos momentos sobresaliendo? ¿El control o la liberalización? Se dan ambos factores, claro, pero sobre todo desde mi punto de vista se da el control. En mi ponencia utilizo, entre otras, ideas de Maquiavelo, cuando le dice al príncipe, por ejemplo, en su libro, le aconseja que cuando conquiste un lugar, un pueblo, no lo desarme, sino que todo lo contrario, le dé armas y bienestar, porque entonces se hará con ese pueblo. ¿Cómo se traslada la idea de Maquiavelo a la actualidad? El mundo occidental, sobre todo, a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, le ha dado a la ciudadanía una enorme cantidad de herramientas con las cuales el efecto final de esas herramientas no ha sido exactamente que por el momento la gente esté
armándose intelectualmente, conscientemente, para cuestionar con esa conciencia crítica que nos dicen que inculquemos en los planes de estudios y de enseñanza a los seres humanos, no está utilizando esa conciencia crítica que se le supone al ser humano para cuestionar el mundo en el que vive, sino para acomodarse a él. La gran mayoría de los seres humanos que acceden a Internet, recordemos que todavía hay unos 4.000 millones de personas que no acceden a Internet, pero sobre todo el mundo occidental que accede a Internet juega con Internet. Tanto el mundo occidental como el no occidental que acceda a Internet juega con Internet. No la suele utilizar para aumentar su capacidad crítica ni su capacidad formativa y cultural, sino para jugar. ¿Y esto qué significa? Evidentemente que el príncipe, es decir, las potencias, el poder, le han dado al ciudadano armas para que pueda justamente ser dominado por el poder. ¿Cuáles son esos poderes que hay ahora mismo en el mundo? Bueno, pues ya he citado Estados Unidos, Rusia, China, Irán, fundamentalmente. ¿Qué tienen en común también estos poderes? Que se están rearmando continuamente. Es decir, todo eso que nos dicen, por ejemplo, en la Agenda 2030 de la ONU, aprobada en 2015, que tenía una serie de objetivos. El objetivo es de alcanzar pues, todos los objetivos estos tópicos y típicos que nos tiene acostumbrados el pensamiento posmoderno, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación del hambre, la pobreza. El objetivo 17, el último, habla de las alianzas, de la necesidad de las alianzas entre los pueblos para combatir circunstancias como la pandemia, por ejemplo, del coronavirus. ¿Va a ser esto posible en el futuro? ¿Vamos a ser mejores, como dice la propaganda publicitaria y de los medios en general? Naturalmente que no. Sustancialmente está habiendo un rearme y contando con que siempre hay algún pequeñísimo avance por las circunstancias que vive el ser humano, yo creo que lo esencialmente que va a suceder es que se va a continuar rearmando el mundo. Estados Unidos invirtió en 2019 casi 700.000 millones de dólares en armamento. Le sigue China, ya muy de lejos, con unos 200.000 millones. Y a continuación, pues India nada menos, el Reino Unido, Francia. Es decir, siguiendo a Wilson, uno de los inventores de la sociobiología, los seres humanos van a seguir comportándose como él dice. Es decir, grupos contra grupos, grupos contra grupos, y dentro de esos grupos, seres alfa, hombres o mujeres, contra seres alfa. Esta va a ser la continuación. Por tanto, por el momento, ¿a qué es lo que aspira el poder con estas circunstancias actuales? Aspira a ser el único poder, el único poder. Si acaso puede haber una alianza China-Rusia, incluso China-Estados Unidos, no se puede descartar nada. Pero si hacemos caso a las llamadas conspiraciones en torno al coronavirus, podremos ver que todas están dirigidas hacia eliminar al enemigo, al poder enemigo. Es decir, hay una lucha entre poderes y esos poderes, a su vez, tienen una estrategia para controlar al ciudadano a través de Internet, en este caso. Las conspiraciones en torno a la pandemia hablan de que Irán le echa la culpa a Estados Unidos de lanzarle un virus.
Estados Unidos se la echa a China y China se la devuelve a Estados Unidos a través de diversos argumentos que no vienen al caso. Pero todos buscan la primacía única. Es decir, salvo que haya un pacto de no agresión, que puede haberlo, nada nos indica que el coronavirus, por ejemplo, vaya a servir para que aumente la paz en el mundo, para que haya menos hambre, sencillamente para que las cosas esencialmente continúen igual. Se habla también de la sociedad que va a reaccionar, por el momento yo creo que no es así. La sociedad, el mundo funciona de la siguiente manera, y así voy terminando y dándole argumentos o llenando de argumentos el título de mi ponencia, que como he dicho se llama Poderes, Internet y Ciudadanía, el equilibrio del temor y el terror. Miren, temor y terror. Los seres humanos a nivel cotidiano funcionamos con el equilibrio del temor. Es decir, yo no hago algo por temor a que el otro haga algo contra mí. Por eso yo no actúo contra él. Los grupos tienen temor entre ellos, los seres humanos tienen temor entre ellos. No nos une la solidaridad, eso es falso, el ser humano no es solidario, el ser humano es individual. Nos une el equilibrio del temor de unos contra otros. Hemos estado confundidos desde por lo menos Aristóteles hasta aquí. El ser humano funciona por el equilibrio del temor de manera cotidiana, pero de manera macrohistórica funciona por el equilibrio del terror. Es decir, si Estados Unidos no ha atacado todavía ni a Corea del Norte ni a Irán, es porque ambos tienen armamento nuclear. Si no ha hecho más contra Rusia, es porque Rusia es una gran potencia militar. Por tanto, esta es la situación. Esta es la situación y esto es lo que yo me atrevo a predecir con vista al futuro, y ojalá esté equivocado, porque no hay nadie quizás que tenga más ganas que estar equivocado que yo, a pesar de que soy el autor de esta ponencia con la que me he dirigido a ustedes por un tiempo creo que excesivo, pero me parece que hay que tomar el rábano por las hojas y empezar ya a quitar de en medio tanta mundo utópico. Ahora está de moda decir distopías, no, estamos hablando continuamente de utopías. Miren, el tema de fondo está, para saber lo que puede venir, el tema de fondo está no en seguir enfocando las cosas de manera superficial, estudiando, hablando de lo de siempre, sino de irse al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el estado evolutivo actual del ser humano? ¿Ha llegado a su fin o sigue adelante? Porque de eso va a depender su evolución hacia la solidaridad o hacia, como estamos viendo hasta este momento, la individualidad, el individualismo, el querer conservarse a sí mismo. Por eso Trump es capaz de decir que mueran 100.000 personas, pero que siga la economía. Por eso Vladimir Putin actuó en su momento no como exactamente un presidente elegido por la gente con sensibilidad y solidaridad cuando le fue necesario actuar contra los guerrilleros chechenos, sino que actuó como una persona implacable, habiendo sido miembro de los servicios secretos comunistas de la Unión Soviética, del KGB. Ahora viene un momento donde están de moda los hombres alfa. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene miedo. Porque el ciudadano, a pesar de todas las armas que le ofrece Internet, de todas las posibilidades de saber y de comprender, está sumido en el miedo. Y cuando el ciudadano está sumido en el miedo, necesita salvadores que le den coherencia a su vida. Este es el ciudadano medio. Luego hay una minoría de personas que están estudiando, investigando y que no están en esa dinámica. Pero esos estudios, estas investigaciones, por último, deben ir dirigidas hacia la complejidad, hacia por qué hemos llegado a ser lo que somos, hacia qué exactamente cuál es la condición del ser humano, cuál es su naturaleza.
porque así es como podremos intentar decir qué puede ocurrir en el futuro, eso que tanto nos preocupa hoy en día, en un mundo globalizado donde efectivamente vamos a un gobierno mundial. Es lo lógico, es lo lógico. Un mundo globalizado debe ir a un entendimiento globalizado, y eso lo está haciendo el mercado. Ahora bien, igual que lo está haciendo el mercado, puede hacerlo la reacción al mercado. Y este es otro tema que dejo para otro momento. La reacción al mercado no existe. La izquierda lleva agonizando mucho tiempo. Por tanto, la situación es que hay que interpretar las cosas a partir de lo que existe. Y lo que nos dice la historia que existe es un ser humano que ha avanzado materialmente gracias a que unos han presionado sobre otros. Los de abajo han presionado a los de arriba para tener y ser más iguales. Y los de arriba les ha interesado que los de abajo sean más iguales. Esto es lo que ha acortado un poco las distancias, la brecha entre ricos y pobres. Pero la sustancia del ser humano sigue ahí. No tengo por qué pensar que va a haber un cambio sustancial a medio ni a corto plazo porque haya existido una crisis llamada coronavirus. Los poderes están ahí. En cuanto todo se normalice, van a seguir y siguen en estos momentos actuando para conseguir la hegemonía. Mientras tanto, lo que tenemos en el mundo es una serie de poderes que utilizan el mundo digital para controlar de alguna manera al ser humano, que a su vez se deja controlar. El ser humano no es un ser el bueno de las películas, el pueblo en general, la ciudadanía en general, no. Muchas veces es justamente cómplice de lo que le están haciendo, porque su comodidad cerebral le impulsa a no complicarse la vida. La vida nos la estamos complicando ahora mismo los que estamos en este congreso, en este evento académico. El resto no lo está haciendo. Por tanto, aquí no hay ni bondadosos ni negativos. Hay hechos, unos seres humanos que se han hecho con el control de la situación, y en esa situación otro gran grupo sale beneficiado y otro grupo más grande todavía sale perjudicado. Esto es la realidad. Esto es la realidad desde mi punto de vista, naturalmente. Por último, tenemos un reto: ciudadanía, poderes, Internet y ciudadanía. El reto del ser humano es ser ciudadano demócrata. Pero ser ciudadano demócrata exige un gran esfuerzo, que es estudiar, prepararse, hincar codos, como toda la vida. Eso es ser un ciudadano demócrata, eso es hacer el máster de ciudadanía. Eso no está dispuesto a hacerlo casi nadie. Por tanto, empecemos a mirar la paja en el ojo propio y dejar ya de tirar piedras a lo ajeno. Empecemos primero por nosotros mismos y, organizándonos nosotros mismos, quizás podamos hacerle frente a un poder que parece que no nos gusta. Evidentemente, ese poder no se va a dejar tranquilamente que le arrebaten sus privilegios. Muchas gracias.